creo que era un acuerdo que teníamos para poder hacer luego la síntesis. Perfecto. Sí, Entonces sí, ya empezó la registración. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alberto. Creo que está también Víctor Hugo, Galo. Porque... se comprometió en estar, no sé si es que está, déjame mirar. Víctor Hugo. No está en la presente ahora. No lo veo. Bueno, si en todo caso, Galo, puedes hacer tú también la presentación institucional. En todo caso, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta segunda conferencia interna de las instituciones que participamos en el proyecto Alianza de Oro. Saludo también a Maddalena Masucci, que viene en representación de la delegación de la Unión Europea en Quito, que nos acompañará durante esta conferencia. Muchas gracias, Maddalena, por estar presente, por interesarte a este proyecto. Bueno, entonces, como todos saben, la dinámica va a ser siempre la misma de la primera conferencia que hemos realizado hace una semana. Vamos a tener una breve presentación institucional, si está Víctor Hugo, una presentación de Comunidec, si no lo va a hacer el mismo Galo Ramón. Y después comenzamos con la conferencia, que está a cargo justamente del historiador Galo Ramón, que es a su vez también investigador de la institución, de la Fundación Comunidec, que va a tener 45 minutos de tiempo para su presentación. Seguidamente vamos a tener 15 minutos para eventuales preguntas, comentarios, preguntas de los participantes o comentarios a la presentación de Galo, y otros 15 minutos finales siempre que van a estar nuevamente a cargo de Galo como un cierre como cierre de la conferencia. Entonces, Galo, si no está Víctor Hugo, yo te daría a ti la palabra y también te rogaría de hacer una breve presentación de 2 minutos también de la institución Comunidec. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, Comunidec es una ONG que se fundó en 1985. Estamos entonces ya por los 36 años. En nuestra trayectoria hemos tenido varios momentos, pero principalmente hemos desarrollado algunas líneas de trabajo. La primera, una línea metodológica, es decir, acompañar sobre todo a las organizaciones indígenas, afros, etcétera, en la elaboración de planes de vida, planes de desarrollo y pequeños proyectos productivos. Otra línea ha sido acompañar a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los niveles pequeños de gobierno, que son las juntas parroquiales, municipios e incluso los gobiernos provinciales, para elaborar estos planes de desarrollo. Allí hemos tenido una serie de contribuciones en todo este tema que se originó con los presupuestos participativos para tratar de mejorar la participación de la gente, la gobernanza, la gobernabilidad local. Otra línea que hemos desarrollado es una línea investigativa que ha culminado en varias publicaciones, sobre todo para hacer sistematizaciones de procesos interesantes de desarrollo, para hacer algunas investigaciones específicas en algunas zonas del país sobre por dónde va el tema del desarrollo, el tema de la gobernanza, etc. Creo que y últimamente hemos experimentado con otras líneas, sobre todo el tema ambiental, que lo hemos trabajado para recuperar una serie de tecnologías ancestrales, sobre todo en manejo de agua. También en el tema de erradicación del trabajo infantil, ha sido uno de los temas interesantes que hemos estado trabajando en estos últimos tiempos. Creo que entonces el tema minero para nosotros es una derivación de nuestro trabajo con comunidades, con gobiernos locales y con el tema ambiental, aunque no ha sido una actividad específica que le hemos desarrollado, de manera que esta es una primera experiencia y estamos entonces en el ánimo de meternos con mucha fuerza, de aprender, sobre todo los colegas de Bolivia y del Perú, que tienen una amplia trayectoria en este tema. Así que esto un poco es el tema de Comunidec. Ahora tenemos entonces un equipo de trabajo
en la zona donde estamos interviniendo y esperamos entonces cumplir con éxito este proyecto. No sé si es que entonces comienzo directamente con la presentación. Sí, yo creo, Galo, que podemos comenzar, sí. Tal vez dos datos o dos informaciones adicionales, porque la mayoría de las personas que estamos acá somos obviamente parte integrante de los equipos de proyecto en los 3 países, pero para Magdalena, tal vez para la delegación de la Unión Europea en Quito, 2 breves informaciones. Este proyecto Alianza de Oro ha sido aprobado por la Unión Europea e iniciado sus actividades el 1 de febrero y prevé actividades justamente en 3 países: Ecuador, que es hoy día el país que va también a brindar la conferencia y donde vamos a trabajar con la institución Comunidec, el Centro Bartolomé de las Casas, que tiene su sede en Cusco, y en el caso boliviano vamos a trabajar con una institución que se llama CEDIB, que tiene su sede básicamente en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Esas son las 3 instituciones que van a manejar directamente el proyecto en sus respectivas zonas de intervención, y la institución que represento, que es el WeWorld GBC, que tiene un rol de líder y de monitoreo básicamente de las actividades en los 3 países, y también de acompañamiento de algunas actividades de posicionamiento en Europa de la temática extractiva minera, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente para acompañarnos en esta presentación. Galo, podríamos comenzar entonces, ¿no? Perfecto, entonces si compartimos pantalla, por favor. Eso sí, tienes que preguntar a quién te apoya con la presentación. A ver, déjame mirar porque estaba habilitada la... ¿Estamos ahí? Ahora sí, lo vemos. Ok. Bueno, le he denominado a esta presentación Extractivismo y Neoextractivismo en el Ecuador, una aproximación histórica. Para continuar el debate iniciado por Pablo, quiero empezar por un enfoque teórico y metodológico para luego derivar una aproximación histórica sobre el tema. Hay un consenso entre los enfoques históricos, sociológicos y politológicos sobre el extractivismo, que se refiere básicamente a actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados o lo son limitadamente y pasan a ser exportados. Hasta ahí hay un consenso bastante amplio en las ciencias sociales. En general, se considera que se exporta 1 o 2 productos y que los países están fuertemente atados a esas producciones. Mirado así, entonces, en este tipo de productos entran básicamente la agricultura de agroexportación, la minería, el petróleo, el gas. Pero, sin embargo, hay ciertas diferencias que yo quisiera también matizar y que la historia nos permite matizar entre hacer agricultura de exportación que hacer minería o petróleo, que es la experiencia ecuatoriana. Bueno, otro elemento interesante es que el extractivismo es un problema secular en el Ecuador, es decir, que comenzó desde la colonia y de alguna manera se ha mantenido hasta nuestros días. Por tanto, es un fenómeno estructural. Pero, sin embargo, ha cambiado, sobre todo en los últimos años, con la participación del Estado, que ha asumido básicamente el manejo de los ingresos. De manera que el tema, siendo estructural, amerita siempre un análisis coyuntural. Adicionalmente, el extractivismo se despliega en pequeños ciclos económicos de auge y de penuria, que producen a veces crecimiento convencional, pero sobre todo sustentan idearios políticos. Por esa razón, a mí me parece que no es posible separar
el análisis económico del análisis político. Mueven, por tanto, intereses de diversos grupos, tanto nacionales e internacionales, y por tanto tiene diversos alcances, impactos ambientales, sociales y económicos, limitaciones, frustraciones y, por supuesto, derivaciones. Los auges y penurias que recurrentemente ocurren en nuestros países están fuertemente influidos entonces por estas condiciones internacionales, y los alcances y las limitaciones básicamente por los idearios políticos, por las correlaciones de fuerza al interior. De manera que creo que es indispensable analizar el tema de esa manera, es decir, combinando una mirada estructural y una mirada coyuntural. La pregunta básica que tenemos o que se venía discutiendo en los últimos años en el Ecuador es por qué el neoextractivismo, sobre todo que se discutió en estas últimas 2 décadas, no hizo avanzar a la industrialización, no rompió la trampa del ingreso medio y los frenos del crecimiento. Este debate es un tema que estuvo pendiente sobre todo, o que se animó mucho en los tiempos del correísmo, del socialismo del siglo XXI, y que de alguna manera ahora ha perdido cierta vigencia, pero es posible que vuelva a la palestra de las discusiones. Evidentemente que este es un viejo debate, como ustedes recordarán, ya se lo planteó desde la teoría de la dependencia, y que se reactivó mucho estos últimos años, pero no es un debate nuevo. Nos parece finalmente señalar que el Ecuador es un caso muy interesante para el análisis de este tema, porque es posible analizar y evaluar cuál fue el avance precisamente logrado por la corriente progresista que planteó la posibilidad de una ruptura, es decir, utilizar el extractivismo, el neoextractivismo para avanzar en la industrialización. Esa fue la propuesta que se hizo, con algunos elementos que los voy a matizar un poquito más adelante, pero esta fue un poco la propuesta. Y además tuvo la mejor oportunidad histórica porque tuvo los mejores ingresos que tuvo el país, tanto por la exportación del petróleo como por la exportación la agroexportación. De manera que Ecuador es un caso muy interesante para el análisis porque se produjo ese fenómeno y es posible entonces derivar una serie de lecciones. Finalmente quisiera señalar que entonces me gustaría en este análisis, en este enfoque histórico, introducir algunos rápidamente y de manera breve el extractivismo, digamos, algunas experiencias históricas desde la época colonial hasta acá, para detenerme un poco más en el periodo petrolero y en la actual. Bien, entonces, en este enfoque de larga duración en el que vamos a analizar tanto la estructura como las coyunturas, quisiera plantear que a diferencia de Perú y Bolivia, en el espacio del actual Ecuador, que entonces se llamaba la Real Audiencia de Quito, la minería no fue el nervio central de la economía de la colonia, sino la actividad textil. La minería de oro solo fue importante en la región sur, como podemos mirar ahí en el Ecuador, en el espacio ecuatoriano. Quito está en el norte. La experiencia se desarrolló básicamente en lo que era el corregimiento de Loja, que en este momento incluía a las 2 zonas mineras principales, que era Zamora y Zaruma. Aunque se extendió también a lo que entonces eran las provincias o los espacios de Jaén y Maynas, e involucró también al norte del Perú, es decir, a Piura y al puerto de Paita. Fue una iniciativa privada, como eran las iniciativas en esos momentos, pero respaldada por la colonia, digamos, por la corona. Era una iniciativa privada, sobre todo de mineros y de exploradores y de conquistadores que iniciaron el proceso. El auge fue breve, se produjo solamente
entre 1570 a 1599, en el caso de Zamora, que fue liquidado con una revolución, un levantamiento de los Shuar en esa zona que liquidó el proyecto minero. Pero este se extendió hasta 1625 en Zaruma, en que terminó con el agotamiento de la zona. Los principales impactos que produjo este primer auge minero en el sur del Ecuador fueron los siguientes. Como dije, tuvo un alcance pequeño, un alcance regional. Creó solamente un eje entre Loja, Piura y Paita, es decir, entre una zona básicamente de producción agropecuaria, de mulares, vacunos, cañas, con la producción de minera que salía por el puerto de Paita y salía para España. Sin embargo, al interior también produjo algunos efectos. Sobre todo, el principal efecto es que produjo un ideario autonomista. Es decir, el principal conquistador, que se llamaba Juan de Salinas, intentó alejarse de Lima y alejarse de Quito y crear una especie de región transversal con mucha autonomía. Este ideario se marcaba en lo que eran en esos momentos los idearios de los encomenderos que buscaban cierta autonomía de la corona. Esto es interesante porque pensó crear una región transversal en la que se unía entonces la mercancía, el dinero, que era el oro, una zona agropecuaria, una zona administrativa, un puerto y fuerza de trabajo gratuita, que eran los mitayos. Esta articulación era la que se buscaba en esos momentos como un ideario político. Bueno, el otro efecto es, como ya dije, le provocó el levantamiento Shuar y devastó a la población indígena, sobre todo de Loja. Entonces, este devastamiento de la población fue importante porque Loja, es decir, la parte sur, no pudo incorporarse en la fase textil precisamente porque no quedó gente. Es decir, ese fue su principal impacto. Y bueno, otro impacto a largo tiempo ha sido que dejó de todas maneras la idea de crear en algún momento una región binacional que hasta ahora se discute. Un segundo momento yo lo he ubicado en la colonia tardía. Asimismo, se produjo en 1740 un pequeño ciclo que duró hasta 1790, que fue de la extracción de cascarilla. La extracción de la corteza de cascarilla era pues uno de los, creo que en Latinoamérica era el primer producto natural que se exportó de manera masiva. También fue de iniciativa privada, pero luego fue monopolizada por el Estado. El auge se produjo entre 1740 y 1790 y se prolongó con menor intensidad hasta 1850, pero ya no en Loja, sino en Cuenca, que está un poquito más al norte de Loja. El impacto fue mucho menor que el anterior, que el minero, pero de todas maneras logró un eje de articulación entre Lambayeque, es decir, que está en el norte del Perú, Loja y Cuenca, de circulación sobre todo de algodón que venía de Lambayeque, llegaba a Cuenca, producíase allí los textiles de algodón y luego regresaban en el espacio. Loja cumplía el papel de llevar esta producción a través de las mulas. Y la cascarilla, en cambio, llegaba hasta el puerto de Paita y se iba básicamente a Cádiz. ¿Cuáles fueron los impactos principales? Primero, que agotaron el bosque. Es decir, fue un impacto brutal sobre el bosque porque la cascarilla utiliza todos los elementos del árbol y lo depreda totalmente. De manera que eso impactó básicamente en alterar sobre todo el sistema de manejo de la humedad que tenían los paltas, que, como digo, fueron devastados. Otro impacto importante fue a nivel internacional. La quina, es decir, el producto de la cascarilla,
permitió la colonización de África porque servía precisamente para controlar el paludismo. Otro elemento es que provocó una adhesión de los grupos de la élite local con la corona, porque la corona un poco defendía la posibilidad de la continuidad de esta explotación. Y eso jugó un papel importante en la independencia, digamos que hubo este tipo de alineamientos. Al final del periodo, es decir, hacia 1850, se intentó en Cuenca un procesamiento del producto, es decir, se intentó producir sulfas, pero de todas maneras ya era un proceso bastante tardío. De manera que no logró un mayor impacto. Sin embargo, en esos mismos tiempos, es decir, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, en el resto de la audiencia, es decir, en la Sierra Centro-Norte, que incluía Quito básicamente, la actividad principal, como dije, era la actividad textil. La actividad textil es una actividad protoindustrial y es interesante porque es una protoindustria rural. Claro que tiene varios impactos, sobre todo porque era una producción de lana de borrego y los borregos estaban depredando el páramo, sin embargo, en una actividad protoindustrial. Y se articuló al espacio animado sobre todo por la producción de Potosí y por la producción también en cierto momento de este eje cascarillero que acabé de señalar. El intento, es decir, el desarrollo de este proceso manufacturero temprano que tuvo el espacio quiteño, se frenó por las reformas borbónicas, que prohibieron la producción de textiles de calidad. Es decir, este es un hecho interesante porque en este caso se puede mirar la influencia entonces del colonialismo sobre los frenos. Es un freno brutal para el desarrollo de una alternativa que pudo ser interesante porque hubo intereses de muchos de los obrajeros por hacer modificaciones, por introducir tecnología, por mantener una producción más diversificada, etcétera, que colapsó en el siglo XVIII, produciendo una penuria económica en el espacio y un ciclo de levantamientos, sobre todo entre 1700 indígenas, entre 1762 y 1803. Bueno, pasamos a la época ya republicana, en donde se han sucedido varios momentos de agroexportación y de minería. Quiero citar entonces la actividad cacaotera entre 1860 y 1920, una primera actividad minera a gran escala que se produjo entre 1896 y 1930 en la zona de Zaruma, el banano entre 1948 y 65, y el petróleo que arrancó en 1972 y que continúa hasta la actualidad. Quisiera rápidamente decir algunas cosas de cada una de ellas. La actividad cacaotera, entonces, se produjo básicamente en la costa. Ahí tenemos un mapa del Ecuador, entonces la actividad cacaotera básicamente se organizó cerca de Guayaquil, sobre todo en los afluentes del río Guayas. Ya se había iniciado con las reformas borbónicas que, como digo, desestimularon la actividad textil, pero sí plantearon la posibilidad del desarrollo de productos de materia prima para el exterior. De manera que ahí otra vez el elemento colonial influyó. Pero en realidad el cacao se expandió en su momento más importante a partir de 1860. Fue controlado más o menos por unas 30 familias que controlaban tanto la tierra como la producción y la exportación. ¿Qué impactos produjo? El impacto principal fue la Revolución Liberal, que buscaba, entre otras cosas, liberar mano de obra de los conciertos de las haciendas de la sierra para traspasarlas a la costa. Los eslabonamientos con la sierra fueron tardíos, es decir, se produjo cuando ya se construyó el ferrocarril ya en 1907, 8 aproximadamente, pero anteriormente los productos para abastecer a la fuerza de trabajo y al proceso urbano que esto provocó
más bien venían desde afuera, es decir, las familias, los gran cacao, como se los llamaba, preferían traer productos del exterior que traer productos de la sierra. Otro importante impacto fue que creó una banca poderosa en Guayaquil que inauguró lo que se llamó la fase plutocrática, porque el Estado comenzó a depender incluso para sus finanzas de los préstamos de este sector. Los estudios finalmente que se han hecho sobre este periodo señalan que el aumento de la exportación de cacao no se produjo sobre la base de mejoras tecnológicas, por tanto lo que se trasladó al mercado fue mano de obra barata, que se consiguió precisamente con la liberación del concertaje en la sierra, que permitió que se produzca una enorme migración a la costa, y ese fue el sustento del modelo. Una segunda actividad fue una actividad minera temprana, llamémoslo en el caso del Ecuador, que se produjo entre 1896, en plena época liberal, y 1930. Esto se produjo otra vez en Zaruma y Portobelo, que ya los mencioné en la primera etapa. Allí estuvo a cargo este proceso de la South American Development Company, SADCO, conocida aquí en el Ecuador, y luego de una empresa entre trabajadores y el Estado que se llamó CIMA. El proceso entonces se extendió desde 1950 hasta 1978. En general, produjo muy pocos impactos porque se trató de una actividad también bastante localizada. Es decir, logró, como estaba cerca del puerto, simplemente hacer una vía entre la producción minera de Zaruma y salir por el puerto Bolívar y llevarse los productos. Lo más impresionante de todo esto fue que no hubo ningún monitoreo, a tal punto que no se conoce ni siquiera cuántas onzas se produjeron. Hay estimaciones bastante ambiguas, de manera que ni siquiera quiero nombrarlas por esta razón. De todas maneras, en el ideario político creó la idea de cierta modernización que se podía lograr en la zona, al menos en los políticos locales de Loja. Esto es interesante porque lo que entendían por modernización básicamente era la construcción de vías y sobre todo la construcción de un ferrocarril. Es decir, no tanto estaban pensando en la modernización del sector agrario ni en la creación de manufacturas, sino básicamente en la vialidad. De manera que su ideario fue corto. Finalmente pasó esta actividad y no dejó mayor cosa. Claro que a nivel local logró incluso dar trabajo a unas 2,000 personas y generó pequeños eslabonamientos locales hasta unas 10,000 personas, que es la evaluación que se tiene. La siguiente fase es la bananera, que se produjo entre 1948 y 1965, aunque se ha prolongado y el banano es una actividad que se mantiene hasta la actualidad, pero en ese tiempo también la actividad bananera se ubicó en la costa. En negro ustedes pueden mirar en las zonas de producción que básicamente son en la costa, pero están cercanas al flanco de la cordillera. Creo que ese era el espacio ideal para la producción bananera. A diferencia de la producción cacaotera, la producción de bananos se desarrolló en medianas fincas. Es decir, a diferencia que anteriormente en la cacaotera eran grandes extensiones de terreno que eran controladas directamente por los dueños de la exportación y de la producción, en este caso había un modelo distinto, es decir, había un propietario mediano y las grandes empresas más bien controlaban entonces la exportación. Entonces, la exportación fue controlada básicamente por empresas extranjeras, aunque hubo 2 ecuatorianas, la Novoa y la Agrícola San Vicente, pero como ustedes pueden mirar, está la Standard Fruit, la United Fruit Company, etcétera,
que fueron las que controlaron la comercialización. El auge terminó por la competencia de otros espacios que bajaron los precios en el mercado internacional. ¿Cuáles fueron los principales impactos? El primero, una migración masiva de la sierra a la costa, y esto provocó un nuevo balance regional. Luego produjo cierta disolución de las relaciones de servidumbre en el agro y la generalización del salario, sobre todo en la costa. Como dije que la producción fue basada en medianos propietarios, entonces creó eslabonamientos más altos. Se ha comparado estos eslabonamientos, por ejemplo, con Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, que produjeron también banano. Los eslabonamientos que provocó por esta razón fueron más altos, pero evidentemente modestos comparados con otros países latinoamericanos. Produjo una fuerte expansión agrícola en tierras de bosques primarios, y su impacto mayor fue crear la ilusión de que era posible un modelo basado en lo que en esos momentos se llamaba la vía Farmer, es decir, la posibilidad de hacer una reforma agraria que comenzó ya en el año 64, precisamente porque el modelo mostraba que producir con propietarios medianos era una alternativa posible. Es interesante entonces, como les digo, mirar el ideario político que todas estas experiencias tuvieron. Pasamos a la actividad petrolera, que es la actividad actual. La producción petrolera está básicamente en el oriente, es decir, en la Amazonía ecuatoriana. Ahí tenemos un mapa de los bloques petroleros que están numerados hasta el 22, me parece que son hasta el 28, y luego zonas protegidas en esta zona, en la zona oriental. En realidad se han producido hasta aquí dos auges. Uno entre 1972 y 79, otro entre el 2007 y el 2014, y ahora, en este primer trimestre del 2021, comienza a haber una producción importante, que es incluso en cantidad segunda después de 1914. De manera que es posible que se abra un nuevo ciclo petrolero, pero esto, como ustedes saben, es bastante incierto. El primer auge petrolero, es decir, aquel de 1972-79, produjo un acelerado crecimiento del PIB. Si ustedes pueden mirar entonces ahí con información de la CEPAL y a dólares constantes del 70, entonces podemos ubicar el PIB que tenía el Ecuador hasta el 70 y en un verde más oscuro el que comenzó a tener desde el 72 hasta el 76. Esto es decir, el petróleo equilibró entonces el crónico déficit comercial no petrolero que tenía el país y lo convirtió al Ecuador en un actor, digamos al Estado, en un actor importante de la economía y del desarrollo. También volvió, sobre todo, a partir del 72, al país atractivo para la banca internacional. Y esto provocó entonces un proceso de endeudamiento impresionante a partir del 72. En ese momento, ese fue uno de los impactos más importantes. Evidentemente, en esta primera fase, los procesos de contaminación básicamente fueron culpados a la Texaco, que tenía una alianza en ese momento con el Estado. De eso se derivó un largo juicio que recién se culminó. Básicamente, otro impacto importante fue que al localizarse en la Amazonía, entonces provocó un proceso de colonización de esa región que estaba semivacía. ¿Cuál fue el ideario que se desarrolló en este primer momento? El gobierno militar en ese momento, que se autodenominaba nacionalista y revolucionario, apoyado entonces en estos recursos y en el mercado andino, porque en ese momento, recordarán, estaba ya estructurado el mercado andino, la CAN, o ese fue el ideario que se planteó en ese momento, se planteó la idea de una industrialización que ha sido denominada en América Latina como una industrialización tardía de nuestros países,
comparado sobre todo con México, Brasil y Argentina, basada en la sustitución de importaciones. En el caso ecuatoriano se escogió la línea blanca y los autos. Y sucedió lo que ya planteó Pablo la vez anterior. Es decir, sin embargo, estos elementos, la producción de la línea blanca y de los autos, tenían una fuerte dependencia de insumos y tecnologías externas, pero había otro elemento adicional. Es decir, como se trataba de un mercado que teóricamente se lo expandía con el acuerdo con los otros países andinos. Sin embargo, hubo muchos intereses que imposibilitaron y que dificultaron, no se pusieron jamás de acuerdo los países, y entonces terminó el ideario político de crear un mercado amplio para la producción industrial. El segundo auge del petróleo se produjo entre 1907 y 1914. Aquí otra vez pueden ustedes mirar entonces un nuevo salto hacia el 2006, pero sobre todo desde el 2008, un salto en el Producto Interno Bruto. Estamos utilizando este rato información del Banco Mundial a precios constantes desde el 2010. Aquí quiero decir como historiador que en realidad, si es que uno no fabrica los indicadores y sobre todo las series de larga duración, depende de metodologías distintas y de precios distintos. De manera que queda como un desafío poder unificar los precios constantes del dólar para poder hacer series de larga duración, sobre todo para el análisis que en este momento nos estamos interesados en hacer. Este nuevo auge que se produjo entonces coincidió con la presencia de lo que se ha llamado en el Ecuador el correísmo, es decir, de los gobiernos progresistas que se autodenominaron o del siglo XXI. Los gobiernos progresistas se plantearon la idea de superar el extractivismo con el diseño de una transición en 4 etapas. La primera etapa la denominaron una de transición neoliberal, en la que el país debía disminuir la dependencia de la exportación de bienes primarios. Esa era la primera etapa. La segunda etapa era una en la que el peso relativo de la nueva industria nacional se debía incrementar frente a la base primaria de producción. La tercera etapa o la fase era consolidar la estrategia de diversificación y de sustitución de importaciones, y una cuarta fase donde el objetivo era no tanto la industrialización, sino el despegue de los bioservicios y su aplicación tecnológica, para sustentar lo que en ese momento se llamaba el summa causa, es decir, el buen vivir. Sin embargo, cuando uno mira, bueno, y como ustedes saben, en Latinoamérica, entonces en ese momento se dividieron un poco las visiones sobre esta posibilidad. Unos consideraban que era posible efectivamente transitar por estas etapas y producir y avanzar en la industrialización, y otros como Fontaine, por ejemplo, que ya en 2005 dijo, no, esto no es posible, en fin. Pero los que apostaron a la posibilidad de una ruptura, es decir, de lograr que este proceso se produzca, entonces apostaron a la posibilidad básicamente de desarrollar una serie de políticas, es decir, apostaron al manejo de la coyuntura para tratar de lograr ese desarrollo. En realidad, lo que uno puede mirar después de que se experimentó y que se tuvo con muchos recursos en estos momentos, es que efectivamente no se logró el proceso. Miren ustedes, por ejemplo, este dato sobre las exportaciones. Y podríamos mirar entonces las exportaciones del Ecuador, que están después de Costa Rica. Entre el 62, que estábamos en la época bananera, hasta el 2012, que estábamos en pleno momento de auge, las exportaciones de materias primas, etcétera, alimentos,
siguen en porcentajes bastante parecidos. Es decir, que en realidad no hubo un cambio. Esto entonces nos muestra que algunos le han llamado, se produjo la enfermedad holandesa. Es decir, este es un síntoma claro de la enfermedad holandesa porque las exportaciones petroleras de alguna manera inhibieron a las otras exportaciones. Por ejemplo, aquí podemos mirar las exportaciones justo entre 1911 y 1914. Y pueden ustedes mirar la fuerza de las exportaciones petroleras versus las exportaciones agrícolas y mucho más sobre las manufactureras, que están un poquito más en azul. Entonces, este es un claro síntoma de la enfermedad holandesa, porque entonces la producción de punta, es decir, la que está en auge, no dinamiza a la agricultura y tampoco dinamiza a la manufactura. Curiosamente, aunque ya me adelanto un poco, desde 1915, cuando entramos en el proceso de crisis, pueden ustedes mirar el cuadro que disminuyen las exportaciones petroleras drásticamente, sobre todo en 1915, en 1916 y en 1920 llegan a su nivel más bajo, mientras comienzan a subir las exportaciones agropecuarias. Es interesante mirar entonces cómo este freno estructural se produce inmediatamente en no poder diversificar la economía. Y esta no diversificación de la economía también se relaciona entonces con aspectos coyunturales, porque evidentemente no se logró pasar de la primera fase. La primera fase que planteaba el gobierno de la Revolución Ciudadana, como se llamó acá, planteaba entonces disminuir el peso de las exportaciones para aumentar la industria manufacturera. Pero eso no se logró. Y no se logró, entre otras cosas, porque la mayor parte de los ingresos no se los dedicó básicamente a la producción, sino básicamente a programas sociales. Por tanto, fue que se necesitaba mantener el ciclo político, es decir, la necesidad de mantener la clientela política, la que conspiró contra la posibilidad de destinar mayores recursos a la producción. De manera que ese fue el principal problema. Pero también hubo problemas de otra naturaleza, es decir, una inmensa corrupción. La petroquímica que debía desarrollarse en la costa, en asocio con Venezuela, nunca se desarrolló, aunque se invirtieron como 1.800 millones de dólares, esos quedaron en un campo aplanado que nunca desarrolló la petroquímica. De manera que el Ecuador, a pesar de ser un país petrolero, prácticamente pierde la mitad de los recursos porque tiene que importar una serie de elementos, digamos, de aceites, de petróleo más refinado, de insumos, etcétera, de manera que la actividad petrolera en realidad se reduce en cuanto a ingresos a la mitad. Adicionalmente, los procesos de caudillismo, etcétera, todas estas cosas que se ha señalado en el país, no produjeron transparencia y entonces las políticas no se desarrollaron. Inclusive hubo problemas normativos, porque la posibilidad, el gobierno se planteó la posibilidad de tener una política más soberana, es decir, renegociar con las empresas. Y se cambió los modelos de contratación. Los modelos que básicamente eran la contratación de servicios, perdón, de participación, a un modelo de contratación de servicios, para aprovechar en los momentos en que hay el petróleo está en mejores condiciones, para poder que el Estado recupere algunos mayores dineros. Este cambio de modelo se lo hizo de manera bastante deficiente, al punto que le ha costado al país una serie de problemas. Este mismo rato, ayer, por ejemplo, se nos comunicó que tenemos el Ecuador que pagar 400 millones a la francesa Perenco por haber cambiado justamente sin tener una ley clara, con contratos mal hechos, con acciones bastante arbitrarias. En fin, no se pudo lograr entonces una transición adecuada para poder defender la soberanía. Finalmente, yo diría que este modelo adicionalmente, básicamente,
lo que permitió fue el desarrollo de un sector comercial y bancario. Es decir, cuando uno revisa las grandes corporaciones, lo que se produjo básicamente después del 2003 hasta que duró el auge, bueno, y hasta ahora mismo, fue el desarrollo de la gran industria, digamos, de la gran comercio y de la banca, y no de la industria. De manera que creo yo que ahí se miraron los problemas que tuvo el Ecuador. Pasamos finalmente a la coyuntura política actual. Quizás, bueno, aquí son algunos otros datos, por ejemplo, cómo cayó el PIB. En el anterior que quería mostrarles en este cuadro cómo cayeron las exportaciones, cómo cayó el PIB, sobre todo en pandemia. Pero bueno, hablemos de este último momento. Los últimos 20 meses se plantearon básicamente a partir de octubre de 1919 dos temáticas que concentraron las preocupaciones políticas. En octubre del 2019 se produjo un enorme estallido social que desembocó en un proceso electoral que tuvo resultados inesperados. Y también se produjo en estos 20 meses, como todos sabemos, la pandemia, la crisis y la gestión de la pandemia, que en el caso ecuatoriano fue deficiente. El estallido social de octubre fue en contra del alza de los combustibles y expresó varios problemas, pero principalmente expresó el problema de la falta de empleo y oportunidades, sobre todo para los jóvenes indígenas y urbanos que pelearon en ese proceso. Este levantamiento fue aprovechado también entonces por el correísmo, que se unió al proceso y que buscaba una alianza con el sector indígena para regresar luego del gobierno de Lenín Moreno. Todo hacía pensar que esta alianza podía ser triunfadora porque en ese momento, en el 2019, cuando se produjo el levantamiento, la convulsión social, entonces había una aceptación más o menos, según las encuestas, de alrededor del 70% sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la coyuntura cambió y la pandemia incidió en el cambio de la coyuntura. Mientras se alistaban unos nuevos levantamientos para marzo, abril y mayo del 2020, la pandemia detuvo estos procesos y curiosamente permitió un desarrollo distinto a lo que se pensaba del proceso. Lo que pudimos mirar es que efectivamente lo que ocurrió en la pandemia es que permitió otra vez el surgimiento, la reflexión, el surgimiento de un sector de opinión pública muy grande y una fuerte crítica a todo el proceso que había sido de la Revolución Ciudadana. Esta fuerte crítica sobre todo se centró en el tema de la corrupción, en el tema del autoritarismo, y esto creó dos nuevos sectores. Un sector indígena que se alejó entonces de su relación con el correísmo y un sector urbano que básicamente se enfiló por el lado del centro izquierdo. Y esto produjo entonces un resultado inesperado. Luego, la pandemia tuvo tres momentos, o tres olas. Una ola impresionante en marzo, que se produjo básicamente en Guayaquil, una segunda ola que se produjo entre julio y agosto, que fue de menor intensidad, pero ya fue a nivel nacional, y una tercera ola que se produjo entre enero y mayo. Este rato estamos ya decayendo en esa última ola. Lo interesante de todo esto es, bueno, como quizás mirar que produjo un impacto muy grande en la población, más o menos con el método de mirar cuáles son los excesos de muertos, aunque la cifra oficial es que hubo 20.000 muertos aproximadamente, en realidad se calcula que hubo alrededor de 54.000 muertos y que las olas entonces que se produjeron en los distintos momentos
no fueron adecuadamente controladas. Es decir, hubo una gestión deficiente del proceso. Este proceso finalmente se mezcló con las elecciones que se produjeron y quedaron como finalistas entonces en una elección bastante discutida, el correísmo, que parecía que podía ganar, y la centro derecha, que tuvo una votación casi igual, y algunos se consideraron que incluso hubo un pequeño fraude para favorecer al candidato Lasso, que era el candidato de centro derecha, para favorecerlo en relación al candidato del movimiento indígena, que era Yacu Pérez. Este proceso hacía pensar, como dije antes, que probablemente el candidato del correísmo iba a regresar, pero no se tomó en cuenta que había surgido en el Ecuador un nuevo sector. Este nuevo sector básicamente del sector urbano y del sector indígena, que es un sector más bien que lo podríamos definir como de centro izquierda, fueron los que decidieron las elecciones. Y eso ha producido un impacto interesante porque obligó a Lasso a moverse, a correrse al centro y no tener una clara propuesta neoliberal como era la que se esperaba. Finalmente, para terminar la exposición, quisiera hablarles un poquito de minería. La minería metálica básicamente se planteó como alternativa ya en el 2010 y sobre todo se confirmó en el 2015 cuando decayó la producción petrolera. La minería metálica básicamente en este momento se ubica en dos zonas en Zamora, de la provincia de Zamora Chinchipe. Se considera que en este último año creció en 180% con relación al año 2019 y que en este momento más o menos representa una exportación de 960 millones, es decir, más o menos el 9.6% del Producto Interno Bruto, aunque todavía es baja y ocupa el sexto lugar en las exportaciones. Algunas reformas legales que se hicieron han permitido entonces que se realicen perforaciones en la fase de exploración y hubo una interpretación arbitraria de la consulta previa. Es decir, ya no, en realidad no se hace una consulta previa vinculante, sino simplemente una socialización para implantar a la minería. En este momento, entonces, existen estos dos proyectos en explotación que están precisamente en el 1 y 2, que lo miramos en el mapa. En esta zona es donde nosotros estamos trabajando, en el proyecto Mirador y en el proyecto Fruta del Norte. Pero en realidad existen 18 proyectos que están, si los 16 restantes están en prefactibilidad, y la hipótesis es que la minería se convierta en un elemento que vaya eventualmente a complementar o a competir con el petróleo. Si es que en este momento hay una exportación cercana a 1.000 millones, se espera que unos 3 o 4 años esta pueda llegar a entre 5 a 6.000 millones y de hecho ya se convertiría entonces en una actividad parecida al petróleo. Una de las expectativas que tienen precisamente es el proyecto llamado Cascabel, que está en el número 6, que tiene 21 millones de onzas de oro y que por su magnitud es el 9º en el mundo. Las dos empresas que están ahora en fase de explotación ejemplifican bien los modelos de sostenibilidad que estarán presentes una vez que estén estos 18 o parte de ellos en ejecución. La una es una minería de cobre y oro a cielo abierto operada por la empresa ecuatoriana Ecuacorriente EXA, con capitales de las empresas chinas, y que es un modelo que lo podríamos y que la gente lo considera un modelo deficiente de sostenibilidad, sobre todo en su relacionamiento con la comunidad. Tiene una baja aceptación por los diversos actores, tiene serios cuestionamientos de los proveedores e incluso de los trabajadores a los que los entrevistamos recientemente y de los GATS. Y la otra es el modelo de la empresa canadiense, la Lundin Gold, que es un modelo de sostenibilidad mejor pensado.
es más detallado, hay una mayor aceptación con la comunidad, negocian con los gobiernos locales, etc. Y ambas operan en zonas parecidas, además son vecinas. De manera que para nosotros, como proyecto, nos ofrece la oportunidad de examinar estos dos modelos de sostenibilidad empresarial que se han planteado en la zona. El Ecuador, por otro lado, firmó un acuerdo de adhesión al estándar de transparencia de las industrias extractivas, de manera que esto crea la posibilidad de tener un acceso a la información. Las comunidades consultadas hasta este momento ubican los siguientes problemas, 4 problemas clave. La contaminación del agua con efectos visibles en la salud de los peces y en el agua de consumo animal. Es de notar que la actividad básicamente minera, como la petrolera en el Ecuador, se realiza en zonas de alta diversidad y se realiza en zonas pobladas, con mucha presencia indígena. De manera que esta es una particularidad distinta, yo diría, al caso boliviano y peruano. Un segundo elemento es el impacto en la estrategia de sobrevivencia, es decir, hay desaparición de caza y pesca, incorporación a la economía de mercado, pero con escasas oportunidades para vender. Un tercero es un aumento de la conflictividad familiar y social, sobre todo entre la gente que está a favor y en contra de la minería, y un incumplimiento, sobre todo de las promesas de trabajo. En estas condiciones un poco en que se está desarrollando la minería, las mineras han comenzado por posicionarse. Entonces, tienen una amplia información este rato de los impactos benéficos que supuestamente producen. La revista minera, que ya lleva por sus 25 o 30 números, creo que son, nos muestra información permanente. Ustedes pueden leer todos los beneficios que supuestamente está logrando la actividad minera y que por el momento son pequeños. Bueno, pensando ya entonces en las oportunidades que puede tener el proyecto nuestro, el proyecto Alianza de Oro en el Ecuador, pensamos que es posible que se dé una nueva etapa de neoextractivismo. Porque si se junta la actividad petrolera con buenos precios y se desarrolla la actividad minera y con la idea de la fuerte apertura hacia el mercado que plantea el presidente Lasso, es posible que estemos asistiendo a un nuevo ciclo en este momento. De manera que es bastante oportuno el proyecto en el sentido de que se metería en uno de los debates importantes en el Ecuador. El segundo es que esto nos permitiría entonces como proyecto incorporarnos a nivel nacional en este frente, hay un frente de transparencia minera, y hacer opinión nacional sobre el problema de la minería, y no solo de la minería, sino de los modelos, de la gobernanza, etcétera, los derechos, todos estos elementos que nosotros hemos planteado. Una segunda oportunidad que vemos es que es posible entonces impulsar alianzas, sobre todo con las universidades, tanto en la formación, en la realización de tesis y otros elementos, porque la minería podría posicionarse entonces como un tema académico importante, con varias frentes que es posible investigarlos y que podrían unirse a foros y pronunciamientos y a investigaciones y actividades. Y luego, evidentemente, las acciones ya propiamente dichas, es decir, de fortalecimiento organizativo. Tenemos mucha expectativa sobre el monitoreo, sobre la formación específica, sobre el tema de los derechos, para poder animar a la gente a desarrollar propuestas interesantes. Una de las demandas importantes en la zona y de las comunidades son los emprendimientos. Frente a este tema, nosotros vamos a tener que tener alguna respuesta, porque el proyecto no puede sostenerse si no tiene una pata en los emprendimientos, y esto nos obliga entonces a buscar rápidamente algunos recursos para ver si es que podemos apuntalar esta demanda. Por el momento, lo que estamos haciendo es aproximar una serie de ofertas que existen en la zona con las necesidades de emprendimientos. Y otra oportunidad interesante es el trabajo con los GATS.
El trabajo con los GATS es importante porque se puede incluir el tema minero, es un tema nuevo, por tanto, en las políticas locales. Estas son, entre otras, las oportunidades que miramos entonces con la actividad que estamos desarrollando. Así que, bueno, esto es un poco lo que les quería decir. No sé cuántos minutos me pasé, creo que me pasé ya mucho. No, está perfecto. No, gracias, Galo. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Este discurso histórico fundamental para que podamos entender lo que ha pasado en Ecuador con las actividades extractivas, ¿no? Entonces, pasaríamos ahora a algunas preguntas o comentarios de parte de algunos participantes. No sé si alguien quiere intervenir, ¿no? Muchas gracias, Gianfranco, y muchas gracias, Galo. Yo me presento por lo que no me conocen. Soy Madalena Masucci, agregada de cooperación de la Delegación de la Unión Europea aquí en el Ecuador, como dijo Gianfranco, y quiero presentar, no sé si sigue acompañándonos, nuestro experto en medio ambiente, que es mi colega Pedro Ponce, que trabaja además en la delegación, creo, desde hace casi o más de 20 años. Es ecuatoriano y por su también transcurso conoce súper bien el tema y sobre todo por el lado ambiental. Le quería agradecer a Galo porque de verdad ha sido, o sea, yo que trabajo en esto desde hace años, no tenía un cuadro tan completo y me parece fundamental tener el histórico y también un poco el historial de cómo se ha llegado a lo que estamos viviendo ahora, enfocándonos en este, digamos, último, también digamos, de 2018 hasta hoy. Creo que, bueno, por los que vivimos acá, hay algunos, digamos, lugares que en la presentación de Galo estaban escritos como estratégico, que efectivamente es el nombre oficial, que son también los más complicados en Ecuador. Nosotros como Unión Europea hemos apoyado la comunidad para digamos, la mina en Río Blanco y también en otras partes del Ecuador por las altas contaminaciones y también, gracias Carlos, en el Mirador también, en Río Blanco, en Loma Larga, eso han sido, digamos, los más icónicos, ¿no? Que decimos aquí, y también lo que conllevan un conflicto socioambiental, y me gustó que Galo dijo no solo un aumento del conflicto comunitario, sino familiar. Yo he participado a muchísimas misiones de verificaciones en el ámbito, en el marco de los proyectos que financiamos, y efectivamente uno de los impactos más fuertes es el conflicto social, pero familiar. Mucha ruptura al interior de las familias y que altera completamente la dinámica social y también histórica y con, digamos, también algo de ancestral que tienen las comunidades que viven en los páramos, pero también en las zonas bajas. Entonces, en Río Blanco, bueno, algunos de ustedes sabrán que habíamos ganado en primera instancia y ahora, pero o sea, no sabemos cómo son la perspectiva futuro. Entonces, yo creo que el proyecto, bueno, me imagino que Galo compartirá esta presentación, pero que también me gustaría que Gianfranco desde el Djibouti nos comparten si tienen una presentación así en PowerPoint del proyecto y de los ejes de intervenciones, porque nosotros como Unión Europea en este momento estamos apoyando algunos proyectos en la Amazonía oriental, pero alta, entonces en Orellana estamos con el pueblo y nacionalidad Waorani, pero trabajo yo en proyectos de derechos humanos con defensores y defensoras en todo el Ecuador. Entonces, se habla con un enfoque completamente de derechos humanos, en defensores de derechos humanos y derechos ambientales por la parte de derechos, pero también claramente no se puede, creo, no incluir la parte de impactos, ¿no? Que son también impactos ambientales y medidas de mitigación para que no haya un impacto demasiado fuerte en la sostenibilidad y
la autoproducción de estas comunidades y acceso a los ríos. Entonces estamos pensando además con el Pedro que en esos próximos meses de organizar una plataforma, como le escribía yo a Alba, una plataforma de coordinación de estos programas de defensoras y defensores de derechos humanos que tienen este ámbito de efecto de la minería, de la empresa extractiva, para también organizar un poco lo que es incidencia, ¿no? Hacia el nuevo gobierno. Ojalá que sea más abierto, aún si, digamos que uno de los puntos fuertes de su programa político ha sido aumentar digamos, el lado extractivo y los proyectos mineros a grande escala. Lo que dijo Galo sobre la Landing Gold, sí es verdad que tiene un programa sostenible. Yo dudo mucho en la implementación que sea sostenible. O sea, yo creo que lo que debería ser un poco también el nudo, ¿no? El corazón también de este programa, proyecto que están presentando Alianza de Oro es cómo hacer, como dijo Galo, que esta consulta no sea una cosa que sí, lo hemos hecho y ya está. O sea, también las comunidades se sienten, no se sienten valorada por el enlace que tienen ancestral con sus propias tierras. Entonces entra en este juego de corrupción moral, ética, entre este juego de regalías que también Galo nos habló, que corrompe un poco todo lo que es el enlace con la tierra, la sostenibilidad, el valorar la biodiversidad y también proteger y promover la protección de las aguas y de todo lo que es fauna y flora de esta zona, que como bien se ve en el mapa no es solo Amazonía, sino es todo el Ecuador y Galo me imagino que sabrá muy bien lo que pasa en Imbabura, ¿no? Hay también un problema de seguridad cívica, creo es civil. Así que esto para comentarle más o menos unos primeros comentarios. Quiero dejarle la palabra a Pedro, que además tiene una preparación, un conocimiento profundísimo, entonces siempre valoramos muchísimo su aporte. Y muchas gracias, es un gusto haberles conocido. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos. Galo, súper interesante tu presentación. Ojalá ya cómo acceder, me parece que todo el análisis histórico nos ayuda mucho a ver. Cuando veía lo de la cascarilla, veo que también después con esto de que servía para todo el tema de la fiebre amarilla, en Galápagos se trató de sembrar, se sembró hace como en los años 72 por ahí, y lo único que ha logrado es que se extienda como una planta introducida y se tome como 200 hectáreas por año, es de terror, pero súper interesante. Y ahí yo tengo unas preguntas. La una, digamos, por un lado lo que dijiste, esto de la socialización, creo que en el Ecuador realmente, si hay una palabra dañada, prostituida, es la palabra socialización. Es una palabra que no significa nada. Si es que yo quiero hacer un proyecto de lo que quiera, una intervención, me hago unas matriz con los nombres y las firmas de la gente y hago firmar y puedo lograr una cantidad de esas hojas que no significan nada, porque muchas veces a los actores más importantes simplemente se logran firmas, pero no se tienen en cuenta a fondo cuáles son sus pedidos, su oposición a cierto proyecto, para tratarlo de manera más clara, más democrática. Entonces, es algo que debemos cambiar en el Ecuador. Y esto pasa en todo. Acabo de estar en la asamblea en un tema de la ley de economía circular y que se supone que es inclusiva y no se toma en cuenta lo que dicen los GATS, que son los que van a implementar todo el tema de residuos sólidos, por ejemplo. No se toma en cuenta, simplemente no se toma en cuenta, y por ahí en alguna reunión se logra que alguien asista y se tiene la firma de esa persona y con eso se cree que se ha socializado, que se ha tenido en cuenta. Entonces, es algo que en el Ecuador debemos cambiar si es que queremos, porque nos está afectando socialmente tremendamente, y
cualquiera te dice que es socializado, pero no es así. En cuanto a esto, mi pregunta es, ¿cómo luchar contra algo que es una práctica entre especialmente entre cuando vienen mineras, petroleras, industriales, digamos, grandes, que corrompen especialmente a alcaldes o llegan con regalitos y se supone que están apoyando a la comunidad y tú ves que son pequeños regalitos, o sea, así como la muestra gratis de shampoo que te dan al entrar a un centro comercial que supone que te están ayudando y no es nada. Entonces, eso sería, y me parece súper interesante lo que está haciendo y creo que debemos aprovechar de tu experiencia y tu conocimiento para todo esto, así que si nos puedes pasar la presentación y después para seguir exprimiéndote, porque creo que puedes ayudar una cantidad. Eso es todo, cambio y gracias. Si me permites una pequeña reacción. Sí, por supuesto, yo ya terminé. Sí. Ya. Bueno, Pedro, la vez pasada te llamé por teléfono y quedamos en una reunión, así que aprovecho para este contacto, Pedro y Magdalena, pues Por que supuesto. queremos visitarlos y tener una alianza cercana, porque creo que tenemos intereses mutuos que tenemos que desarrollar. Respecto al tema, a mí me parece que hay dos temas en el tema consulta previa. El primero, evidentemente, que no se cumple al haberse sido suplantado por el tema de la socialización. Y el segundo, que el Estado delega a la empresa el manejo de este problema. Y entonces la empresa tiene mecanismos de corrupción con dirigentes y alcaldes y lo que fuere, y de pequeñas dádivas para la comunidad, y en eso consiste básicamente su trabajo. ¿Cómo transformar todo esto? Yo creo que hay varios frentes que debemos trabajar. El uno es un frente alrededor en la Asamblea Nacional, es decir, deberíamos abrir un frente con, precisamente con, creo yo, con Pachacuti, con Izquierda Democrática, en fin, con todos ellos, incluso con el presidente, para volver a discutir el tema de la consulta previa y llegar a algunos acuerdos, sobre todo, me parece que hay el tema tanto de dónde hacer minería, ¿sí? El tema de las fuentes de agua y el tema de evitar minería a cielo abierto. Y luego, creo que ya a nivel local, el punto de cómo lograr que las empresas no desarrollen todas estas actividades de gestión corruptas, plantea la necesidad de crear organizaciones sociales o al menos frentes que permitan mayor transparencia de estas organizaciones. Y ese es un poco el interés que tenemos en este proyecto. Galo, yo debo reaccionar a esto si hablas de la Asamblea. Creo que si queremos que en la Asamblea funcione el tema socialización de alguna manera, yo sugeriría, después de haber pasado lo que vi, que creo que es una práctica común esto de socializar así, que antes de tramitar, por ejemplo, una ley o algo así, cuando se hable de socialización, un ente independiente, que idealmente sería una universidad, te diga, a ver, si usted va a tramitar esta ley, los actores principales son A, B, C y D, y que no es que te vengan necesariamente solamente con una hojita ahí para que firme, porque ese día no puede asistir el director, así está alguien de tercero o cuarto nivel, sino que te digan, a ver, necesitamos después una carta o algo un poco más firme que diga, sí, yo participé en la socialización de parte de el actor clave, porque si no, ya te digo, invitan a quien quiera, es una práctica común invitar a una cantidad de ONGs, sabiendo que muchas veces no tienen el peso que tiene un actor X o Y, entonces que haya un actor independiente, una universidad que diga, a ver, estos son los actores y estos tienen que estar sí o sí. Esa sería una primera No te escuchamos. Se ha Sí, creo que se bloqueó el Pedro.
Sí, Justo para reforzar lo que dijo el Pedro, yo estoy completamente de acuerdo que haya un ente rector independiente, como puede ser la academia. Tenemos departamentos que son excelentes en estudios, investigaciones, y podrían abocar por este tipo de veeduría, digamos, independiente, y que podrían ser los que hacen también, que acompañan en los estudios de factibilidad de las empresas y, como lo decía Galo, de dónde, o sea, la ubicación perfecta que no dañe demasiado la biodiversidad, que no dañe las fuentes de agua, que no dañe los lugares que están destinados a la producción agrícola de sobrevivencia. Entonces yo creo que en esto, y por esto quiero repetir, hacernos o crear esta red entre por lo menos todos nuestros proyectos de la Unión Europea, pero hay muchos más, hay Amazon Frontline, hay IGOS, hay varios ONG internacionales y nacionales que trabajan en esto, y creo que podríamos de verdad crear un frente, como dice Pedro, o sea, y imponer con propuestas concretas para que se implemente y no se quede como todo en el Ecuador, lindísimas leyes y después nada de implementación, ¿no? Tenemos de nuestra parte, además, el acuerdo de Escazú, que el Ecuador acaba de firmar, entonces tenemos todos los elementos también de legales a nivel internacional que comprometen el gobierno en todas sus instancias para que se regularice y sobre todo se respete la territorialidad de las comunidades indígenas o campesinas o montuvia que sea. Cambio. Bueno, gracias Magdalena y gracias Pedro por sus aportes y sus experiencias. Seguramente la posibilidad de organizar redes y intercambiar experiencias entre los varios proyectos que está ejecutando la Unión Europea y no solo es una de nuestras prioridades en los próximos meses. Y Alba también nos ha anunciado que pretende organizar una reunión con varios proyectos que están ejecutando con fondos de la Unión Europea y con las 3 delegaciones para más o menos el mes de septiembre, ¿no? Nos ha comentado. Entonces vamos a estar atentos a esta convocatoria y seguramente, obviamente, es fundamental para todos nosotros que estamos implicados en estos proyectos buscar alianzas, buscar información y para hacer justamente lo que tú has dicho, Magdalena, hacer incidencia. Bueno, entonces vamos a estar pendientes de esta invitación. De otro lado, no sé, para preguntarles a los otros compañeros de Bolivia y de Perú, si tienen alguna pregunta, alguna consulta para Galo, ¿no? Buen día. Gonzalo del CEDIP de Bolivia. Adelante, ¿Cómo están? Gonzalo. Buen día. Sí tengo unas dos. Bueno, lo primero sobre la consulta previa. En Bolivia tenemos el mismo problema y en el caso de las industrias hidrocarburíferas o explotación de gas es el mismo caso, ¿no? Hay una manipulación de la ley o unas modificaciones en la ley que han hecho que prácticamente no exista consulta previa a las comunidades que son afectadas por estos emprendimientos. Y hemos observado también que después de varios años, más o menos, sí, desde el 2017 que se modificó la normativa para reducir la posibilidad de participación de las comunidades locales, hay una tendencia a mayor invisibilización de las comunidades. Eh, entonces, Bolivia, que se dice plurinacional, está perdiendo eso totalmente. Es decir, las nacionalidades que son reconocidas en la Constitución cada vez son menos visibles porque no hay un espacio en el que ellos puedan manifestar una opinión, ni siquiera sobre lo que sucede en su territorio, que es el caso de la consulta previa. Eso solamente como un apunte y claro, respaldo todas las ideas que se han planteado desde Ecuador para empezar a crear alianzas y poder impulsar modificaciones que eviten esta vulneración de derechos que están reconocidos en la Constitución o nuestras constituciones, pero que no se hacen efectivos. Tenía una pregunta específica. Galo nos comentó que que hubo un intento de desarrollo de petroquímica en el Ecuador y que fue fallido, ¿no? Entonces, una de las cosas que probablemente tengamos que analizar como alianza es por qué
o cuáles son las razones por las que estos eslabonamientos hacia adelante, estos desarrollos tecnológicos, pero que apuntan hacia un valor agregado mayor, no tienen éxito, ¿no? En el caso boliviano, yo he estudiado el tema del litio especialmente, y la causa que hemos identificado es que el Estado ha intentado, se ha planteado desde un principio la industrialización, pensaba desarrollarla junto con una alianza extranjera, pero no ha logrado consolidar esa alianza. Sin embargo, una de las debilidades que se vieron desde el principio es que no contó ni intentó fortalecer una alianza con el sistema académico, científico, tecnológico, ¿no? Y eso se ha debatido mucho también en la Argentina, donde varios pensadores han planteado la articulación entre los actores productivos, el sector científico-tecnológico y el Estado como articulador, pero se ha quedado todavía en teoría, ¿no? Aunque en la Argentina hay una preocupación grande por eso, y además que tiene un sistema científico-tecnológico mucho más desarrollado que el boliviano. Pero en Bolivia no ha habido eso. ¿Cuáles crees, Galo, que han sido las causas para que la petroquímica en el Ecuador no haya podido levantarse? Bueno, sí, ese es un tema complicado, pero a primera lectura en el Ecuador, lo que se miró es que la alianza que se planteó para desarrollar, que fue con el gobierno de Chávez, no fue una alianza seria, y no desarrollaron el proyecto, aunque hubo los recursos. Es decir, finalmente Venezuela no puso los recursos que se comprometió, y entonces todo ello derivó en un proceso de corrupción. Ese fue un primer problema. Ahora, esto nos retrotrae a varios problemas. Es decir, el problema es que cuando hay un sistema político fuertemente caudillista, que no es transparente, que no logra entonces alianzas, sino que destruye instituciones. Entonces ahí tienes otro elemento que explica entonces por qué no se abrió. Porque en cierta manera la propuesta, es decir, esta propuesta de fases que planteó la Revolución Ciudadana, era en cierta manera una propuesta interesante y que podríamos haberla apuntalado, porque planteaba un norte. Inclusive para desarrollar el tema científico y tecnológico se creó una universidad específica que debía ser la que impulsaba ese proceso. Pero sin embargo, otra vez fue las limitaciones políticas, caudillismo, autoritarismo, y sobre todo la necesidad de reproducir, es decir, de mantener el sistema político, llevó entonces a todos los recursos meterlos en programas sociales y en infraestructura, y allí entonces se perdió un tiempo impresionante. Ahora, a nivel internacional, evidentemente el ciclo también duró poco, es decir, en el 2014 ya se perdió, y entonces las prioridades cambian con ese impacto. Ahora, y esto entonces otra vez nos lleva al problema de depender de ciclos, es decir, de la maldición de los recursos, como dirían algunos. Entonces, el problema es que a mi punto de vista, evidentemente se necesita volver a repensar el tema. Ahora, la pregunta es si es posible entonces, a partir de una acumulación, es decir, ¿cómo lograr la acumulación para desarrollar el proceso de industrialización? Ese es el problema. Si es que se lo plantea otra vez hacerlo a partir del mismo neoextractivismo, o se inicia un proceso distinto. Mi opinión es que hay que iniciar un proceso distinto de desarrollo de las fuerzas productivas en los distintos niveles. Es decir, en nuestra opinión, apostar, por ejemplo, a una industria como proceso más interesante que a la actividad extractivista propiamente. Gracias, Galo. Hay una consulta de parte de Gabriela Adriansen desde Perú, te la leo. Pregunta, no sé si existe un balance sobre el uso de los recursos petroleros en la investigación en ciencia y tecnología,
por las nuevas universidades creadas o los fondos a becas? Bueno, no recuerdo, pero había se destinaba un porcentaje a las universidades de los recursos de la renta petrolera. Y esto está incluso legalizado. Pero el problema es que los recursos petroleros pueden bajar con relación a los precios. Toda la vez pasada que bajaron brutalmente en el 2016, el recorte para las universidades fue terrible. Y entonces no lograron las universidades mantener los niveles. Y por otro lado, el problema de las universidades es que debería haber, ¿no es cierto?, todo un proceso de investigación científica y de desarrollo tecnológico, y eso es precisamente lo que no hubo. El porcentaje menor que dedicaban era precisamente para eso, para la actividad científica y tecnológica. Entonces yo diría que, contestándole a nuestra compañera, en realidad los recursos petroleros no han servido para el desarrollo de una actividad académica, científica y tecnológica con capacidad de plantearse, por ejemplo, el tema de la petroquímica. Sí, disculpe, no sé si podía hacer una como repregunta. Estaba pensando, no recuerdo ahorita el nombre de esa universidad que se construyó en la Amazonía. Yacha. Sí, exacto, ¿no? O sea, yo he estudiado en Ecuador y he sido beneficiaria indirecta del boom petrolero porque estudié en la Flaxo y digamos, o sea, hemos visto que ha habido un desarrollo, o sea, un importante, no sé, ecosistema académico interesante, ¿no? En ese momento, pero claro, son ciencias sociales, ¿no? Por eso quería, pensaba si es que había algo similar en el caso de las ciencias más duras y la investigación y la tecnología, ¿no? Y sé que también hubo un proceso importante de, digamos, de becas al exterior de ecuatorianos, ¿no? Entonces, ¿eso se puede medir? ¿Hay algún tipo de impacto? Bueno, usted dice que no ha sido tan consistente, digamos, quizás pensado en un proyecto más, con un sentido más claro, ¿no? Bueno, que yo conozca, no existe una investigación y una evaluación, sobre todo de lo que significaron las becas hacia afuera. Conozco algunos casos particulares. Finalmente, los muchachos regresaron, pero no tenían dónde trabajar. Y ese fue uno de los problemas entonces. De manera que no fue complementada la formación hacia afuera con una propuesta de crear lo que tú has dicho, un ecosistema tecnológico consistente. Yo creo que a nivel de las ciencias sociales, sí el Ecuador se ha posicionado y avanzado bastante desde los años 78, en fin, ya hubo un quiebre y hay un desarrollo, digamos, por el lado de las ciencias sociales bastante interesante, pero no hay un correlato por el lado tecnológico. Gracias, Galo. Galo, yo también tengo una pregunta. Gracias. No sé, Gabriela, ¿quieres hacer otra consulta? No, gracias por la respuesta. Gracias a ti, entonces. No, una consulta, Galo, ante este nuevo escenario en Ecuador, un nuevo gobierno, en un marco obviamente también de una crisis económica, porque me imagino que en toda Latinoamérica se está manifestando en su gran magnitud, ¿cuál podría ser la afectación que puede, o sea, cómo podrán posicionarse las organizaciones indígenas en relación a los reclamos de la afectación ambiental? ¿Tú crees que esto, que va a primar la preocupación por la economía o dentro de los reclamos de las poblaciones indígenas, esto va a ser siempre un tema prioritario en los próximos meses, años, ¿no? Digamos. Bueno, este momento, digamos, el sector indígena fue uno de los actores que jugó un papel importante en las elecciones de Lasso, aunque el sector indígena llamó a anular el voto. Sin embargo, en los hechos la gente votó por Lasso. Es decir, que prefirieron el mal menor, en este caso porque realmente el correísmo fue bastante duro en el tratamiento a los pueblos indígenas y sobre todo en el tema minero. De manera que este momento,
los indígenas tienen un papel importante este rato en la correlación de fuerzas, al punto que este rato están controlando la presidencia de la Asamblea. Por esa razón, y uno de sus principales líderes, Salvador Quispe, fue prefecto de Zamora, de manera que él tiene mucha conciencia de la violencia que se produjo, sobre todo en la instalación de la Ecuacorrientes, en un sitio que se llama Tundaime. De manera que yo diría que hay condiciones como para un acercamiento con ese sector e incorporar en la agenda la discusión. De hecho, que el tema está planteado en la agenda. Es decir, va a ser una preocupación. Ahora, ¿cuánto sea importante, cuánto se logre en esa agenda? Bueno, ya dependerá un poco de la correlación de fuerzas. Por el momento, este rato, lo que se ha priorizado, claro, es el tema de la vacunación, con una vacunación agresiva que se ha comenzado y que se piensa en 100 días vacunar al 70% de los ecuatorianos. Parecería que sí lo van a lograr porque ha comenzado de manera mucho mejor pensada. Lazo está buscando un posicionamiento justo en el sector indígena, está visitando estos sitios. Se comienzan a hablar de algunos proyectos dedicados exclusivamente para indígenas. Yo mismo conozco de algunos porque me han llamado para discutir estos temas. De manera que creo yo que sí hay cierta oportunidad para plantear el problema. No sé hasta dónde se puede avanzar porque se entrará en tensión inmediatamente con el problema de la hipótesis minera. Es decir, Lazo está planteando la idea de duplicar la producción petrolera y de desarrollar toda la minería extractiva. De manera que esa es la hipótesis principal, pero también tiene un problema político, es decir, la sustentabilidad de él depende en cierta manera de una alianza con el sector indígena. De manera que ahí comenzarán las negociaciones y a mí me parece que es una oportunidad para nuestro proyecto. Yo lo miraría como una oportunidad en ese balance en esa correlación de fuerzas, actuar para tratar de plantear cosas. Gracias, Galo. ¿Hay alguna otra consulta de parte de nuestros compañeros y compañeras? Si no la hay, nos citamos entonces para la próxima conferencia. Galo, ¿tú quieres añadir algo para cerrar entonces? O de repente, no sé si Víctor Hugo. No sé si Víctor Hugo se instaló. Sí, creo que sí. Me parece que lo vi. Sí, por aquí estoy, disculpen el retraso, pero se me cruzó una actividad. Muy bien, interesante la presentación, Galo. Ya sabíamos que iba a salir como corresponde. Bueno, simplemente ratificar que nos interesa continuar en lo que se ha planteado, esto de la plataforma de coordinación de defensores de derechos humanos con los proyectos de la Unión Europea en el Ecuador. Eso me parece que es súper importante y creo que nosotros como comunidad y dentro de la Alianza de Oro creo que podríamos orientarnos también hacia allá. Me parece que eso es clave no solamente para este proyecto, sino en general para los distintos escenarios que están dibujados en el mapa que presentó Galo sobre las concesiones y los lugares en donde están en fases preliminares de extractivismo, ¿no? Entonces, sí, simplemente saludar esa iniciativa y ratificar que a nosotros nos interesa sobremanera sumarnos a ese proceso de modo proactivo. Y bueno, para la próxima sesión voy a estar puntual para escucharles a los colegas peruanos. Gracias, Víctor Hugo. Galo, si quieres no, yo cerrar. Solamente agradecerles la amabilidad de escuchar un recorrido de 500 años, que no siempre me escuchan a mí. Pero decirles que yo de todas maneras tengo punteada en un texto esta ponencia. Si quieren, tal como está, por supuesto, la puedo enviar para que sea enviada a los demás. Pero si es que tenemos un poquito de paciencia, a mí me gustaría profundizarla un poquito más en los próximos meses. De acuerdo, muchas gracias, Galo. Efectivamente, podemos sea compartir las presentaciones y sea compartir también las grabaciones de las conferencias. Entonces, estas van a estar obviamente disponibles. En la próxima semana concluiremos este primer ciclo de estas conferencias
que hemos llamado introductoria sobre la realidad extractiva en Ecuador, en Perú, en Bolivia, y en esa ocasión también aprovecharemos para trazar un plan de trabajo para los meses siguientes, en lo que se refiere a nuevas conferencias donde tal vez vamos a profundizar algunos temas específicos de interés para el equipo y para el proyecto. Entonces, agradecerles a todos, agradecer en particular a Galo por su excelente presentación, agradecer también la presencia de Magdalena y de Pedro, que nos han acompañado desde la delegación, y obviamente esperar también que esta presencia de ellos sea un aporte para el futuro, para justamente colaborarnos mutuamente en la integración de redes que nos pueden ser útiles a todos para ir aclarando y también